Mucha atención, amigos míos, porque dentro de la antropología, uno de los misterios más insondables dice relación con una tribu en África llamada los Dogones, que todo parece afirmar que por ahí por el siglo XI tuvieron contacto con una raza alienígena que vino a enseñarle cosas, luego comenzó a alimentarse de estos propios aborígenes y hoy día sus conocimientos respecto al universo son increíbles, que solo con el paso de las décadas llegaron a confirmar lo que estos hombres primitivos sabían. Primero, ¿quién eran los Dogones y cómo sabían la existencia de la estrella de donde venían estos dioses? ¡Atención! Aquellas primitivas gentes analfabetas y prácticamente aisladas en el África subtropical sabían de la estrella Sirio y sabían desde tiempos remotos de algo mucho más espectacular. Conocían a la compañera de Sirio, lo que hoy llamamos Sirio B, y le proporcionaron detalles sobre órbitas, densidades y características de las mismas. Si los Dogon carecían de telescopios e instrumentos ópticos, ¿cómo podían saber de la existencia de Sirio B, una estrella invisible a los ojos humanos? Atención, Juan José Benítez, tremendo escritor de tema ufológico, en este documental donde se hace cargo de los señores del agua o los Dogones, finalmente dice, en aquellas primitivas gentes ya aisladas completamente en el África subtropical, sabían de la existencia de la estrella Sirio, que no se ve a simple vista, menos aún su compañera aún más pequeña. Si los Dogones carecían de telescopio, ¿cómo podían saber de Sirio B, una estrella invisible a los ojos humanos? De hecho, el explorador que hace contacto con esta tribu, finalmente pasarían décadas para que se confirmara lo que ya esta primitiva tribu ya sabía respecto a la composición de esa lejana estrella. A la izquierda está Sirio B, de donde estas criaturas que llegaron del espacio decían provenir, y al lado, en comparación, el planeta Tierra. Pero atención, que esto no queda acá. Si esto lo confirma absolutamente, porque como hasta el día de hoy esta primitiva tribu de los Dogones representa de dónde vienen sus dioses los Dogones con ese dibujo. Parece un capricho, el típico dibujo abstracto simplificado de una raza muy primitiva, ¿cierto? Pero ojo, ahí hay mucho más conocimiento de lo que uno podría llegar a esperar. De hecho, conforme pasó el tiempo, los científicos cuál sorprendidos quedaron al ver que ese dibujo no es caprichoso ni casual. ¡Atención! The Dogon symbol for Sirius. When you move it around, you can see an orbit around the center, marked by Sirius A. Sirius B circles around it, so it is a circular system. This sign is practically an astronomical model that the Dogon could not have invented because only Sirius A is visible. Sirius B and C are invisible. However, their description of the orbit is correct. One assumption is that this god, Namo, who brought them this knowledge, could have been an extraterrestrial intelligence. ¿Cómo saber de esto en el año 1000? Este signo es prácticamente, dice Peter Fierga, escritor investigador, un modelo astronómico que no pudieron inventar los Dogones porque solo Sirio A es visible y Sirio B y Sirio C no lo son, y fue descubierto muchos, pero muchos años después. De hecho, Sirio C solo fue descubierto a fines de los años 80. Pero el instrumento igual permite ver la órbita. Absolutamente, porque tenía el conocimiento. No era casual ese dibujo, sabían dónde estaba la ubicación de toda la composición de los mundos de donde venían estas criaturas que le enseñaron en el siglo XI todo lo que saben hasta el día de hoy. Mucha atención, una prueba aún más fehaciente de algo más cercano. ¿Sabían los Dogones, cuando este explorador llegó donde ellos, cómo era la composición del sistema solar, los anillos de Saturno, la cantidad de lunas que tenían varios de los planetas vecinos nuestros? Atención. Los Dogon conocen la estructura en espiral de la Vía Láctea y hablan de 1000 millones de sistemas solares semejantes al nuestro. Conocen los 4 satélites interiores de Júpiter. Me hablaron de Saturno y de sus anillos. Dicen que Venus al principio era rojo. Describen a la perfección los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Saben que el Sol se consume y que la Luna es un cuerpo muerto.
Juan José Benítez recalca cómo el conocimiento astronómico, que ni siquiera una persona educada como nosotros a simple vista, podría llegar a deducir que los dogones, por ejemplo, conocían la estructura en espiral de la Vía Láctea, como por ejemplo también de las 1.000 millones de estrellas que componen los sistemas solares alrededor nuestro, y por ejemplo los anillos de Saturno, la cantidad de lunas que tiene Júpiter, Marte y un largo etcétera. La luna era un cuerpo muerto. Exacto, y que lo sabían claramente. Sí. O sea, podían distinguirla. Esa pequeña luz, digamos, que resplandece en la noche, sabían que era un satélite completamente estéril que acompaña al planeta Tierra, claro. Y ellos lo tenían clarísimo, no tenían que deducirlo, porque según ellos, estos dioses, estas criaturas que vinieron a visitarlos cerca del siglo XI, se los contaron con pelo y señales, y ellos lo siguen representando en sus dibujos. ¿Y cómo fue el primer contacto de los dogones con civilizaciones extraterrestres? ¿Hay registro de eso? Absolutamente. Obviamente ellos de manera oral lo han transmitido de generación en generación. ¿Cómo fue este primer contacto? ¿Qué vieron? ¿En qué llegaron estos dioses o seres superiores? Esta es la historia, según los dogones. Y de aquella singular estrella vieron surgir un objeto circular, gigantesco, que giraba sobre sí mismo. Pero al llegar al suelo, cambió de forma y se transformó en una especie de cesta con una base cuadrada y una abertura circular en lo alto. En esos momentos, según mi confidente, ocurrió algo no menos insólito. Junto al arca, nadie sabe cómo, apareció un extraño animal. Sujetó el arca con cuerdas y la fue arrastrando hasta una hondonada. Después, las lluvias llenaron la depresión y el arca flotó como una enorme piragua. Y el caballo de metal desapareció entre las aguas. Aquel pueblo hace 1000 años fue testigo de la aparición a plena luz del día de una nave que permaneció inmóvil sobre el lugar, lo que hoy llamamos nave nodriza o portadora. 1000 años y un poco más han pasado desde ese primer encuentro y todavía ellos conservan el conocimiento astronómico y otras tantas cosas que le enseñaron estas criaturas del espacio. De aquellas estrellas vieron surgir un objeto circular, gigantesco, que circulaba sobre sí mismo. Al llegar al suelo cambió de forma y se transformó en una especie de cesta con una base cuadrada. Y después ellos describen que un animal sale de ella y que la ata con unas cuerdas, entendiendo por animal lo más cercano que podían compararlo, por ejemplo, con un rinoceronte o otra criatura grande, con esta maquinaria que la arrastra y se hunde en el lago. De ahí que ellos le llaman a estas criaturas como los señores del agua, como que empezaron a dominar ese territorio, que es lo que parece que venían a buscar. ¿Y se sabe cómo eran? Absolutamente. De hecho, no les extrañaba tanto a ellos que le interesara el agua, porque los dogones describen a estas criaturas que todos le enseñaron, pero si bien fueron crueles y terribles más tarde con ellos, es que tienen forma de pez, algo más o menos así. Del arca salieron los dioses. En total, 8. Aunque algunas versiones hablan de 8 parejas. Eran en realidad hombres peces. La cabeza y el tronco parecidos a los del hombre y el resto de cintura hacia abajo similar a la cola de un gran pez. Tenían 40 dientes, todos puntiagudos. Carecían de orejas y para escuchar colocaban sus manos palmeadas en forma de bocina sobre unos minúsculos orificios laterales. Los ojos eran rojos y en el cuello lucían arrugas similares a un collar. Solo disponían de 3 dedos y los dioses vivían en el agua. Hay que entender que cualquier tipo de transmigración de interpretación acá, digamos, se hace corta, porque ellos no tienen tecnología con qué compararla. De hecho, en aquella época, cualquier hombre de cualquier lugar de la Tierra podría dar a ciencia cierta un comparativo o metáfora exacta con lo que estaban observando. En total, dicen ellos, eran 8 dioses, algunos hablan de 8 parejas, en fin, eran hombres peces. ¿Por qué? Porque la cabeza y el tronco eran parecidos a un hombre y el resto de la cintura hacia abajo como un tritón o sirena, similar a la cola de un gran pez. No sabemos si era interpretación de algún tipo de traje, pero sin embargo hasta el día de hoy los representan de esta manera, ¿cierto? Y también ellos, recordando a sus dioses, se mandan a hacer máscaras, obviamente, con las que celebran un día en especial del año, donde tratan de imitar estas caprichosas formas de aquellos que todo le enseñaron, pero que en algún momento fueron bastante crueles con ellos. Atención, una de las pruebas que también parece intrigar a antropólogos es que dentro de esta raza, completamente aislada, ¿cierto?, en África,
África, todos obviamente de piel oscura, son negros de tomo y lomo. Hay un séquito, hay una cierta generación que se perpetúa hasta el día de hoy que dicen que les recuerda a los dioses porque solo salieron de la conjunción. Una vez más se repite la historia entre estos dioses y esa tribu, que son completamente albinos. Atención. Pero la llegada del arca originó un primer problema. Según Pangalea, al descender a tierra, el fuego quemó plantas, animales y hombres. Ese fue el origen de los albinos, la primera voluntad de Dios al visitar la tierra. Por eso los albinos son criaturas especiales, tocadas por la divinidad. Por eso los temen y repudian. Por eso los abandonan al pie de los termiteros, nada más nacer. Al descender los dioses a la tierra, el fuego quemó plantas, animales y hombres, y ese fue el origen de los albinos, que la mayoría hasta el día de hoy les teme, y algunas madres incluso lo entregan para que se lo coman los animales por el temor y el recuerdo de estos dioses que todos los enseñaron, pero que en algún momento también, sépalo usted, se alimentaron de esta tribu. Ese es el gran misterio antropológico de los dogones, amigos míos. Te pasaste, Juan Andrés Alfate, quiero que nos metan en el segundo bloque. Bueno, fíjense que la historia de estos contactos con criaturas extrañas se repercute en distintos momentos, como por ejemplo hoy día el tema de que pruebas fehacientes arqueológicas que parecen demostrar, como varios libros antiguos dicen, que antes existieron gigantes dominando la Tierra. Tenemos todas las pruebas que han sido aceptadas por la comunidad científica. Alimentarse de estos propios aborígenes, y hoy día sus conocimientos respecto al universo son increíbles, que solo con el paso de las décadas llegaron a confirmar lo que estos hombres primitivos sabían. Primero, ¿quién eran los dogones y cómo sabían la existencia de la estrella de donde venían estos dioses? ¡Atención! Aquellas primitivas gentes analfabetas y prácticamente aisladas en el África subtropical sabían de la estrella Sirio y sabían desde tiempos remotos de algo mucho más espectacular. Conocían a la compañera de Sirio, lo que hoy llamamos... Atención, Juan José Benítez, tremendo escritor de tema ufológico, en este documental donde se hace cargo de los señores del agua o los dogones, finalmente dice, en aquellas primitivas gente ya aisladas completamente en el África subtropical, sabían de la existencia de la estrella Sirio, que no se ve a simple vista, menos aún su... Mucha atención, amigos míos, porque dentro de la antropología, uno de los misterios más insondables dice relación con una tribu en África llamada los dogones, que todo parece afirmar que por ahí por el siglo XI tuvieron contacto con una raza alienígena que vino a enseñarle cosas, luego comenzó... llamamos Sirio B, y le proporcionaron detalles sobre órbitas, densidades y características de las mismas. Si los Dogon carecían de telescopios e instrumentos ópticos, ¿cómo podían saber de la existencia de Sirio B, una estrella invisible a los ojos humanos?